Muchos ganaderos alimentan y alimentan, y su ganado de engorde sigue sin ganar kilos. ¿Qué está pasando? El secreto está en un error silencioso, invisible, que destruye meses de inversión. Hoy vas a descubrir por qué tus toros no están creciendo como deberían, y te advierto, al final te voy a mostrar la trampa más común que casi todos cometen, incluso los más experimentados. Piénsalo por un momento. Inviertes en el mejor alimento balanceado, te aseguras de tener pasto de calidad, suplementas con minerales, haces todo lo que los libros dicen. Ves a tus animales comer con ganas, se ven sanos a simple vista, pero cuando llega el día de la báscula, los números no mienten. La decepción es enorme, 50, 100, 200 kilos por debajo de la meta. Es como llenar un tanque de gasolina con un agujero en el fondo. ¿Te ha pasado esto en tu finca? Sé que sí, porque es una historia que se repite en corrales y potreros de todo el mundo. El problema es que estamos mirando en la dirección equivocada. Nos obsesionamos con la comida, con la cantidad de proteína, con la energía. Y todo eso es importante, claro que sí, pero ignoramos al verdadero ladrón de kilos, al enemigo que no se ve, pero que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, en contra de tu bolsillo. Este enemigo tiene un nombre, se llama fuga de energía vital. Imagina el cuerpo de tu animal como un motor de alta eficiencia. El alimento es el combustible. Cuando todo funciona bien, ese combustible se convierte en potencia, es decir, en músculo, en carne, en kilos. Pero, ¿qué pasa si ese motor tiene fugas internas? Por más combustible que le metas, una gran parte se desperdicia en reparaciones internas, en luchar contra problemas que no ves. El motor nunca alcanza su máxima potencia. Tus animales nunca alcanzan su peso ideal. Y aquí viene lo interesante. Esta fuga de energía tiene dos causas principales, dos cómplices que actúan en silencio. Y lo peor es que casi nadie los conecta directamente con la falta de peso. El primer cómplice es el más conocido, pero el peor gestionado, los parásitos internos. No me refiero a ese animal flaco, triste, con el pelo erizado que grita «¡Estoy infestado!». Ese es un caso extremo, la punta del iceberg. El verdadero peligro son los parásitos subclínicos. Son aquellos que viven dentro de tus toros más robustos, los que se ven aparentemente sanos. No causan una enfermedad visible, pero están ahí, robando nutrientes día tras día. Cada bocado de pasto, cada gramo de concentrado que tu animal ingiere, primero tiene que pasar por el peaje de estos ladrones. Piensa en esto. Un animal con una carga parasitaria moderada puede estar desviando hasta un 15% de la energía de su dieta solo para mantener a raya a esos invasores y reparar el daño microscópico que causan en sus intestinos. ¡Un 15%! Haz los cálculos. Si inviertes $100 en alimento para un toro, 15 de esos dólares se están yendo directamente a la basura, a alimentar parásitos en lugar de generar carne. Ahora multiplica eso por todo tu hato y por todos los meses del ciclo de engorde. La cifra es aterradora. El error común aquí no es no desparasitar. El error es hacerlo a ciegas. Muchos ganaderos esperan a ver síntomas o aplican el mismo producto una y otra vez sin estrategia. Eso es como disparar con los ojos vendados. La práctica correcta, la que usan los ganaderos que sí tienen resultados, es la gestión estratégica. Se basa en dos pilares. Primero, realizar análisis coprológicos, es decir, un examen de las heces. Esto te dice qué parásitos tienes y en qué cantidad. Es tu mapa de batalla. Segundo, rotar los principios activos de los desparasitantes para evitar la resistencia. No es el producto, es la estrategia. Pero controlar los parásitos es solo la mitad de la batalla. Porque hay un segundo cómplice, uno mucho más sutil y poderoso, que puede sabotear tus esfuerzos incluso si tienes el mejor programa de desparasitación del mundo. Y este es el que la mayoría ignora por completo. Hablo del estrés. Quizás pienses que el estrés es algo humano, pero en el ganado de engorde, el estrés es un veneno para la productividad. Cuando un animal se estresa, su cuerpo libera una hormona llamada cortisol. El cortisol es la hormona de lucha o huida. Prepara al cuerpo para una emergencia. ¿Y qué hace para conseguir energía rápida para esa emergencia? Descompone el tejido muscular.
Exacto. El cortisol destruye activamente los músculos que tanto te esfuerzas por construir. Un animal estresado está literalmente quemando su propia carne para sobrevivir a una amenaza que, la mayoría de las veces, no es real. Es un cortocircuito biológico que te cuesta una fortuna. ¿Y qué causa estrés en el ganado? La lista es más larga de lo que crees. El manejo brusco, gritos, golpes, perros agresivos. Cada vez que mueves a tus animales con violencia, estás activando la bomba de cortisol. El hacinamiento, demasiados animales en un corral pequeño. Esto genera competencia constante por comida, agua y espacio. Es una guerra fría que drena energía. La falta de sombra y agua fresca. Un animal con estrés por calor está en modo supervivencia, no en modo producción. Su único objetivo es no morir, no ganar peso. Los cambios bruscos de dieta. El sistema digestivo del rumiante es delicado. Un cambio repentino es un shock para su sistema. Y el más importante, que te revelaré en un momento. El buen ganadero no es solo un nutricionista, es un psicólogo de bovinos. Entiende que un ambiente tranquilo, predecible y cómodo es tan crucial como la mejor ración de alimento. Se trata de crear un entorno de bajo estrés. Comederos y bebederos de fácil acceso, espacio suficiente, sombra, manejo tranquilo y respetuoso. No es ser blando, es ser inteligente. Es eliminar las fugas de energía. Ahora, como te prometí al principio, ¿cuál es esa trampa final, la más común, que combina estos dos ladrones de kilos y que atrapa incluso a los más veteranos? Es el manejo en la recepción de ganado nuevo. Aquí es donde todo se puede ir al traste. Compras un lote de terneros o novillos de otra finca. Se ven espectaculares, tienen buena genética, pagaste un buen precio. La emoción te gana y cometes el error fatal, los mezclas directamente con tu hato principal. Analicemos lo que acabas de hacer. Esos animales nuevos vienen de un viaje largo, estresados hasta el límite. Su sistema inmunológico está deprimido. Vienen con parásitos de su finca de origen, posiblemente diferentes a los tuyos y peor aún, resistentes a los productos que tú usas. Al mezclarlos, creas la tormenta perfecta. Primero, introduces nuevos parásitos a tu hato establecido. Segundo, los animales nuevos, estresados y débiles son más susceptibles a cualquier enfermedad que ya circule en tu finca. Tercero, la mezcla genera peleas y estrés social por establecer una nueva jerarquía. El cortisol se dispara en todo el corral, en los nuevos y en los viejos. Durante las siguientes semanas, no entiendes por qué, pero el rendimiento de todo el grupo se desploma. Algunos animales se enferman, otros simplemente no ganan peso. Has contaminado tu sistema y has activado el freno de mano de la producción. Y todo por la prisa. La solución es simple, pero requiere disciplina. El corral de cuarentena. Todo animal nuevo, sin excepción, debe pasar al menos 30 días separado del resto. En ese tiempo, lo observas, lo desparasitas estratégicamente según su origen y un análisis, lo vacunas y lo adaptas lentamente a la dieta de tu finca. Solo cuando esté sano, estable y adaptado, lo integras al grupo. Este simple paso protege tu inversión y mantiene tu motor productivo funcionando sin fugas. Así que la próxima vez que veas que tus animales no ganan peso, no corras a comprar un alimento más caro. Primero, pregúntate, ¿dónde están mis fugas de energía? ¿Estoy combatiendo a los ladrones silenciosos, los parásitos y el estrés, o los estoy invitando a mi finca? El secreto del engorde exitoso no está solo en lo que entra por la boca del animal, sino en la eficiencia con la que su cuerpo lo convierte en kilos. Y esa eficiencia la controlas tú, con un manejo inteligente. Este conocimiento que acabas de adquirir puede cambiar por completo los resultados en tu finca, pero el aprendizaje nunca termina. No estás solo en este camino. Aquí, en InfoAgrícola GT, somos una comunidad de productores, técnicos y apasionados por el campo que buscamos mejorar cada día. Si este video te ha abierto los ojos, si te ha dado al menos una idea para aplicar mañana mismo, entonces mi trabajo está hecho.
Pero para seguir creciendo juntos, necesito tu ayuda. Suscríbete ahora mismo al canal InfoAgrícola GT y activa la campanita, porque cada video que publicamos es una herramienta para tu éxito. Y ahora, quiero escucharte a ti. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor desafío con el ganado de engorde? Compartir tu experiencia ayuda a toda la comunidad. Y si conoces a otro ganadero que esté luchando con el peso de sus animales, compártele este video. Ayudar a un colega es la mejor forma de fortalecer nuestro sector. Aquí estamos para crecer juntos como ganaderos responsables. Suscríbete y sigamos aprendiendo. Nos vemos en el campo del conocimiento.